No sé en qué tiempo ocurrió exactamente. En mi memoria no hay fechas, solo una sensación espesa, como si los años se hubieran doblado sobre sí mismos. Fue en una etapa en la que el pueblo aún hablaba en susurros y la noche no estaba domesticada por focos blancos ni por relojes impacientes. Ocosingo era distinto entonces. O quizá éramos nosotros los distintos, porque todavía sabíamos escuchar. Aquella noche regresábamos al pueblo después de visitar a un tío que vivía más adentro, donde la selva empieza a cerrarse y el monte ya no se aparta cuando uno pasa. El transporte público nos dejó en una parada sin nombre, apenas marcada por un poste de luz cansada y una cruz de madera comida por el musgo. Mi padre y yo bajamos sin decir palabra. El motor se perdió en la carretera como si nunca hubiera estado ahí. El silencio cayó de inmediato, pesado, atento. No era un silencio vacío, sino uno que observa. Algunas casas tenían luces encendidas, amarillas, temblorosas, como si dudaran de su propia existencia. El aire olía a tierra húmeda y a hojas viejas. Caminamos despacio, escuchando nuestros pasos hundirse en la grava. Desde hacía tiempo corría un rumor en el pueblo. Nadie lo afirmaba del todo, pero nadie lo negaba. Decían que algo rondaba las calles cuando la noche se asentaba por completo. Algo que no pertenecía del todo a este lado. Íbamos hablando de eso, en voz baja, con ese cuidado que se tiene cuando se presiente que las palabras pueden llamar cosas. Entonces el camino reaccionó. De entre la oscuridad surgió una masa negra que se nos cruzó de golpe. No fue un animal huyendo, fue un cuerpo que avanzaba con decisión, directo hacia nosotros. Un cerdo. Pero no uno común. Era demasiado largo, demasiado grande. Su piel era negra y lisa, sin pelo, sin cola. El rostro alargado, casi afilado, con unos ojos que no parecían de bestia. Las orejas eran pequeñas, pegadas al cráneo, como si no necesitaran oír. Se lanzó hacia nosotros. Sentí como el miedo me subió desde los pies hasta la garganta. Dos hombres que venían caminando unos pasos detrás intentaron detenerlo. Gritaron, extendieron los brazos, pero el animal se movía con una fuerza extraña, torpe y precisa al mismo tiempo. El alboroto rompió la quietud del pueblo. Puertas se abrieron. Salieron hombres con lámparas, con machetes, con voces cargadas de alcohol y desvelo. El cerdo chillaba, pero no era un sonido normal. Había algo en ese grito que se quedaba colgado en el aire, como una súplica torcida. Entre varios lograron acorralarlo y, después de forcejear más de lo necesario, lo amarraron a un poste de luz. El mismo poste que, desde entonces, nadie volvió a mirar igual. Algunos dijeron que lo correcto era avisar a las autoridades, buscar al dueño. Pero otros negaron con la cabeza. Los más viejos. Los que habían escuchado historias que no se cuentan a los niños. Uno de ellos escupió al suelo y dijo una palabra que cayó pesada, como piedra en agua negra, Wal. Nadie pidió explicación. Hubo discusión. Hubo miradas que no querían sostenerse. Al final decidieron castigarlo ahí mismo, no como animal, sino como advertencia. Asumirían lo que viniera después, dijeron. Yo no vi todo. Mi padre me obligó a bajar la vista, pero los sonidos se me quedaron grabados. Ese chillido no era solo de cerdo. Era de algo que entendía lo que estaba ocurriendo. Lo dejaron amarrado, con las patas tensas, respirando de una forma que no parecía respiración. La noche volvió a cerrarse alrededor del poste. El viento se movió entre las casas como si llevara un mensaje. A la mañana siguiente, el pueblo despertó distinto. De cerdo no quedaba nada, solo un charco oscuro junto al poste. Se decía que alguien lo había soltado, pero nadie supo quién. Al mismo tiempo corrió otro rumor, un hombre que vivía cerca estaba muy grave.
Antes de que el sol llegara al centro del cielo, había muerto. Un familiar murmuró algo que nadie quiso repetir en voz alta, pero todos escucharon. Desde entonces entendí que el territorio no olvida. Y que cuando algo camina de noche en Chiapas, no siempre lo hace con 4 patas. Pasaron lunas, años sin tiempo, antes de que volviera a enfrentar esa misma sombra que la noche nos había dejado grabada en la piel. Era un octubre sin nombre, cuando el viento ya no mueve hojas sino susurros, y la luna se alza redonda, llena de memorias y promesas rotas. Mi esposo tenía turno de noche. Yo estaba sola con mis hijos pequeños, en una casa que se sentía demasiado grande para el silencio que la habitaba. Por eso, para no sentirnos tan frágiles, pedí a mi madre que viniera a quedarse conmigo. Que su presencia nos protegiera del vacío. Ella llegó tarde, cansada, con el cansancio de quien ha caminado entre muertos y recuerdos. Recuerdo que me advirtió con voz baja, casi temblorosa, que había roto 2 hojas de las persianas antes de salir. No había tenido tiempo para arreglarlas, dijo, así que había quedado un hueco en la parte alta de la ventana. Para cubrirlo, coloqué una sábana blanca, una de esas que parecen absorber la luz. Pero la sábana no cubría todo. Quedaba un pequeño espacio por donde se colaba la luz fría y silenciosa de la luna llena. Esa madrugada me desperté con una sensación que no se puede nombrar, un peso invisible que oprime el pecho y una desesperación que no encuentra razón. Estaba acostada, despierta pero sin moverse, oyendo cómo el viento jugaba en la oscuridad y las ramas chocaban contra la ventana. Afuera, la noche parecía respirar con nosotros, lenta y profunda. Tomé el celular. Eran las 2:30. Revisé a mis hijos. Dormían. Mi madre también. Todo estaba en calma, pero yo no podía encontrarla dentro de mí. Mis ojos quedaron clavados en ese hueco, como si algo fuera a pasar. Y pasó. Vi una sombra deslizarse por la barda trasera de la casa. No un animal pequeño, ni un gato común. Era enorme, un gato negro, de pelaje brillante como el agua profunda, con ojos que no reflejaban la luna sino que parecían contenerla. Avanzaba lento, calculando cada paso, girando la cabeza como si olfateara la noche entera. No pensé mucho al principio. Solo un gato grande. Pero en menos de 5 minutos volvió a pasar por el mismo lugar. Esta vez algo cambió. Lo vi incorporarse lentamente, erguirse sobre 2 patas, moviéndose con una elegancia que desafiaba la naturaleza. La figura empezó a transformarse. El cuerpo peludo se alargó, la forma tomó una apariencia humana pero con la piel cubierta de ese pelaje negro y brillante. Una cola se movía con lentitud precisa y las orejas puntiagudas cortaban el aire con una atención antigua. Era como si una mujer oscura caminara por la barda, deslizándose sin esfuerzo, hasta perderse por el costado derecho, donde la sombra engulló su silueta. Miré el reloj. Eran exactamente las 3 en punto. Quedé paralizada. La figura, la noche, el aire mismo me congelaron en el tiempo. No dormí más esa madrugada. Estuve despierta, vigilando cada sonido, cada respiro, esperando que la oscuridad no se llevara más de lo que ya había tomado. Pasaron años antes de que volviera a pensar en esa noche. Hasta que, en un día cualquiera, vi una imagen en internet que me detuvo el alma, un nahual. No era igual al que yo había visto, pero la postura, el pelaje, la sombra eran demasiado similares. Todo encajaba con lo que había sentido y visto. Desde entonces, la oscuridad tras esa ventana mal cerrada nunca volvió a ser igual para mí. Porque hay presencias que no necesitan anunciarse con ruido. Solo esperan ser vistas con el miedo callado de quien sabe que la noche nunca está sola. Mi madre siempre fue una mujer fuerte, de esas que no se doblegan ante nada ni ante nadie. Sin embargo, hubo una noche que la dejó marcada,
un recuerdo tan denso que todavía le pesa en el alma. Fue cuando mi hermano mayor apenas había nacido, y el mundo parecía un lugar suspendido entre la vida y la muerte. Esa noche, mi padre había salido y ella quedó sola, cuidando al bebé. La casa se sentía extrañamente callada, como si incluso las sombras se hubieran escondido. El cansancio la venció y, sin darse cuenta, el sueño la atrapó. Pero cerca de las 3 de la madrugada, algo la despertó. No fue un ruido, ni una voz. Fue una presencia, un peso invisible que le apretaba el pecho y la hacía sentir observada. Entre dormida y despierta, sus ojos se abrieron con dificultad y entonces lo vio. Un perro negro. Grande, silencioso, con ojos brillantes que penetraban la oscuridad del cuarto. No emitió ningún sonido. Entró sin permiso, recorrió el espacio con calma y sin prisa, como si buscara algo que no estaba allí. Mi madre se quedó paralizada, incapaz de mover un solo dedo. Nadie en la casa tenía perro ni mascota alguna. El animal, sin apurarse, retrocedió lentamente hasta desaparecer por donde había entrado. Cuando el cuerpo recuperó el control, el terror seguía atrapado en cada fibra. Se levantó de golpe, revisó cada puerta, cada ventana. Todas estaban cerradas con llave. Entonces la pregunta quedó suspendida en el aire: ¿cómo había entrado ese perro? El resto de la noche fue un desvelo pesado. Un escalofrío constante le recorrió la espalda, una sensación de que lo que había visto no era solo un animal, sino un guardián oscuro que velaba por algo invisible para los ojos. No pasó mucho tiempo antes de que la casa empezara a llenarse de otros sonidos. Rasguños persistentes en el techo. Al principio, pensó que era el viento jugando con las ramas o algún animal buscando refugio. Pero esos sonidos tenían urgencia, desesperación. Era como si alguien o algo intentara abrirse paso, reclamar lo que le pertenecía. Las noches se volvieron interminables. Cada vez que intentaba dormir, el rascado en la madera la mantenía despierta, alerta. Caminaba por la casa, cerrando puertas, rezando en voz baja, pero nada detenía esas uñas invisibles que arañaban el techo. Una noche recordó la historia que su abuela le contó hace años: cuando un agua encuentra el rastro de un niño, no descansará hasta llevárselo. Agua, dijeron los viejos, es un espíritu, una sombra que protege o arrastra, según la promesa que se haga. La idea le heló la sangre, pero no pudo ignorarla. Así que, con la urgencia de un padre que sabe que el tiempo se acorta, mis padres llevaron a mi hermano a bautizar cuanto antes, sellando con agua bendita un pacto entre el mundo visible y el que no lo es. Desde ese momento, los rasguños cesaron. El guardián desapareció, como si hubiera aceptado la ofrenda. Mi madre nunca volvió a ver al perro negro, pero la sombra de aquella noche sigue viva en sus ojos. Ella me dijo una vez que hay cosas que no se pueden explicar, que habitan en la oscuridad más profunda y que a veces se asoman cuando creemos que estamos solos. Y en este territorio, donde la selva murmura secretos antiguos y la noche se extiende como un manto sin fin, aprendí que el mundo es mucho más que lo que vemos. Porque las sombras tienen memoria, los cerros ojos, y la tierra, una voz que solo algunos pueden oír. Así termina esta confesión ritual, tejida entre la bruma y el susurro del monte chiapaneco. Si el espíritu de esta historia ha tocado tu alma, te invito a unirte al círculo sagrado de chamán, donde las voces ancestrales encuentran eco. Suscríbete, comparte este relato y deja que las sombras te hablen. Porque cada historia es un portal y que los antiguos te acompañen en la oscuridad.